Bueno, muy bien, parece que ya estamos acá conectados. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias a los que ya se conectan a este nuevo capítulo, nuevo episodio del Club de Lectura. Un club de lectura un poco raro porque generalmente lo hacemos los domingos a las 7 de la noche. Resulta que ayer estaba en Medellín, me aplazaron el vuelo, entonces no alcancé a llegar a tiempo. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad para hablar del libro de la semana. Vamos a hablar de este libro, Grit, de Angela Duckworth. De una vez lo voy a anotar por acá. 2 segundos, voy a poner aquí. Listo, aquí les puse el título del libro. Lo voy a dejar piñado para la gente que está ingresando en este momento. Bueno, gracias a los que ya se conectan. Hoy vamos a hacer por primera vez este club de lectura un lunes. Hoy vamos a hablar de un libro bien interesante. Me encantó el libro de esta semana. Es un libro que habla de temas que vengo estudiando hace ya varios meses. Y que creo que complementa muchos de los libros que hemos leído acá en Mis Propias Finanzas. Hemos leído al doctor Martin Seligman de Psicología Positiva, hemos leído a Joe Dispenza, hemos leído a Tony Robbins, mucha gente que habla del desarrollo personal, del desarrollo del talento humano. Y Angela Duckworth es una psicóloga también, una psicóloga de la Universidad de Pensilvania, que habla mucho de la ciencia del desarrollo personal, la ciencia del logro. Es una persona que empezó su carrera en McKinsey, una de las consultoras más importantes y más famosas del planeta, y se enamoró por el tema, como les digo, de la psicología, de la neurociencia, y sobre todo se enamoró de tratar de encontrar qué hay detrás del logro, que hay detrás de las personas que logran cosas increíbles y cosas excepcionales en la vida. Entonces, una vez salió de McKinsey, empezó a dar clases en un colegio y finalmente decidió hacer su PhD, su PhD en psicología y en tratar de resolver esta pregunta. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de las personas que logran cosas increíbles? Y su respuesta la responde con el título de este libro. Detrás de personas que logran cosas increíbles en la vida hay esta palabrita que es grit. Dice ella que las personas que logran cosas en la vida son personas que tienen grit. Y el grit es el poder que hay o la combinación entre pasión y perseverancia. Vamos a hablar muchísimo de grit en este club de lectura. Vamos a hablar de qué es este concepto, de qué se compone este concepto de grit, cómo hacer nosotros, cualquiera de nosotros, para encontrar grit en nuestras vidas, y cómo los grandes y las grandes empresarias, empresarios, atletas del mundo han logrado desarrollar esta capacidad. ¿Listo? Entonces, como les digo, en la investigación que hace Angela Duckworth de sus estudios psicológicos, encontró que gran parte del éxito de las personas en la vida simplemente es la capacidad de aparecer, de show up día tras día, aparecer todos los días, de hacer el trabajo, de poner el esfuerzo, de hacer las pequeñas cosas, de pronto las tareas aburridas que a veces no nos gusta hacer. Pero estas personas que tienen grit son las personas que son capaces de levantarse todos los días, hacer esas pequeñas tareitas, a veces cansonas, a veces aburridas, pero esas pequeñas tareas van teniendo ese efecto compuesto y van desarrollando el talento, van desarrollando la genialidad. Y el gran problema, de hecho uno de los primeros capítulos del libro habla de que uno de los grandes problemas con la genialidad es que nos distorsiona y nos confunde muchas veces. Nos gustan las historias de los grandes genios, nos gustan las historias de la gente talentosa, nos gustan las historias de la gente que hace cosas que parecieran imposibles.
Nos gustan los Michael Jordans, nos gustan los Albert Einsteins, nos gustan los Elon Musks, nos gustan los Tiger Woods, nos gustan los Will Smiths, en fin, nos gustan las personas que logran cosas increíbles en la vida, pero a veces creemos que estas personas nacieron así, nacieron con talento, con un talento especial, ¿sí? Y lo que a veces olvidamos es que estas personas no nacieron necesariamente talentosas. No nacieron necesariamente talentosas. Por eso el talento distrae mucho. El talento a veces creemos que es natural. Creemos que la gente, nuevamente, las atletas, los empresarios, las empresarias talentosas, la gente que logra cosas increíbles en la vida, creemos que nacieron con estrella, creemos que nacieron con un talento especial que pocos tenemos. Y a veces nos hace olvidar, ¿me ayudas ahí con la puerta, negrita? A veces nos hace olvidar de las cantidad de horas de trabajo que hay detrás, la cantidad de lágrimas que hay detrás, la cantidad de soledad que puede haber, la cantidad de perseverancia por la que una persona tiene que pasar para lograr realmente cosas especiales en la vida. Se nos olvida eso. Y todas estas personas que les menciono, Serena Williams, Tiger Woods, Oprah Winfrey, Michael Jordan, en fin, nómbrenme cualquiera de estas personas, fueron forjando el talento con el tiempo. Hablemos de uno de los que ella menciona en el libro, Will Smith. Will Smith, de hecho, tiene una frase muy famosa. Will Smith, recuerden ustedes, pues uno de los actores más cotizados y más talentosos del planeta. De hecho, es el protagonista de una de mis películas favoritas, En busca de la felicidad. Will Smith tiene una frase muy famosa y dice Will Smith lo siguiente. Él dice, mire, nadie en la vida va a trabajar como yo. Nadie trabajará más que yo en la vida. Y él tenía una frase que decía, si tú y yo nos montamos a una trotadora, pueden pasar dos cosas. O te bajas tú primero a la trotadora, o simplemente a mí me da un paro cardíaco y me muero. Pero jamás me voy a bajar de la trotadora antes que tú. En otras palabras, lo que Will Smith estaba tratando de decir es que nadie va a trabajar más que él en la vida. O te bajas tú primero de la trotadora o yo me muero, pero simplemente no vas a trabajar más que yo. Y así, de esa manera, Will Smith fue forjando su carácter, forjando su talento, volviéndose mucho más habilidoso y convirtiéndose en uno de los actores más famosos, más renombrados y que más premios ha ganado en la historia. Y esa es precisamente la definición de grit. Grit es algo así como una combinación entre perseverancia, pasión, talento, esfuerzo. Tiene varios componentes. Y las personas que tienen grit, dice la autora del libro, tienen tres características, o más bien tienen dos características principales. Y se las voy a contar. La primera, como les digo, son muy resilientes y muy trabajadoras. Muy resilientes y muy trabajadoras. Esa es la primera característica de una persona con grit. Y la segunda característica, que esta es bien importante y a veces la dejamos pasar por alto, es que saben muy bien lo que quieren. Las personas con grit saben exactamente para dónde van, saben exactamente qué es lo que quieren. Entonces, no solo tienen determinación y son muy trabajadoras, sino que tienen dirección. Esto es muy importante que lo tengamos presente. El grit es entonces la combinación entre perseverancia, pasión y dirección. Eso es lo que hace que una persona realmente tenga grit. Y por eso logran cosas increíbles que a veces creemos que son producto del talento, producto de la suerte,
producto de las condiciones en las que nació la persona, pero realmente, según nos lo cuenta la autora en distintos estudios que ella ha hecho a través de su carrera como psicóloga, el logro tiene una formulita, y tiene una formulita que es la siguiente, para que ustedes la anoten. Y la fórmula es la siguiente, es talento por esfuerzo es igual a habilidad. Talento, si tú tienes talento, pero además de eso, si tú naces con talento, con cierta facilidad para, no sé, el deporte, para el fútbol, para las matemáticas, para el tenis, si tienes cierta habilidad, pero además la combinas con esfuerzo, eso hace que desarrolles tu habilidad. Talento por esfuerzo es igual a habilidad. Pero después el segundo componente de la fórmula del logro es el siguiente. Habilidad por esfuerzo es igual a logro. Entonces, tú puedes ser talentoso y a punta de esfuerzo empezar a desarrollar una habilidad puntual. Pero no porque desarrolles esa habilidad quiere decir que logres cosas, no necesariamente. Ahora, si tú esa habilidad la combinas o la multiplicas por un esfuerzo sobrenatural, eso sí puede trasladarse en un logro muy importante. Entonces fíjense que el esfuerzo en esa fórmula se multiplica 2 veces, es decir, tiene un efecto exponencial, cuenta doble en la fórmula del logro, porque es talento por esfuerzo igual a habilidad, habilidad por esfuerzo igual a logro. El esfuerzo está 2 veces dentro de esa fórmula. El talento, claro que importa. La habilidad, claro que importa. O sea, es imposible dejar de reconocer que hay ciertas personas que nacen con una habilidad puntual, nuevamente, para el deporte, para las matemáticas, para los números, para la ingeniería, para el arte. Hay gente que nace con cierto talento. Pero si ese talento no se trabaja, si ese talento no se mezcla con esfuerzo, difícilmente se van a lograr cosas increíbles e importantes en la vida. Entonces, el esfuerzo, es ahí donde el esfuerzo se vuelve el multiplicador del grit. Es muy importante tener esto presente. Es ahí donde el esfuerzo se vuelve el multiplicador del grit. ¿Listo? Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo seguramente es ¿cómo desarrollar el grit? ¿Cómo desarrollamos esto en nosotros? Y el desarrollo del grit, para que vayan anotando también, tiene 4 componentes importantes para que tomen nota. El primer componente es el interés. El segundo componente es la práctica. El tercer componente es el propósito y el cuarto componente es la esperanza. Repito, interés, práctica, propósito y esperanza. Y vamos a hablar de cada uno de estos componentes porque aquí, creo yo, es donde está el quid del asunto, aquí es donde está el almendrón del libro y aquí es donde está realmente el mensaje para cada uno de nosotros, porque todos podemos desarrollar ese grit. Hay unos que lo tenemos más vivos que otros, pero todos sin excepción podemos desarrollar este grit. Empecemos a hablar del interés. ¿Qué es el interés? Interés, como su misma palabra lo dice, es buscar más, ahondar más en lo que me gusta hacer. Todos tenemos intereses en la vida. Hay gente que le interesa el deporte, hay gente que le interesan los negocios, hay gente que le interesa el arte, hay gente que le interesa la cocina, hay gente que le interesa la moda. Todos tenemos distintos intereses en la vida. Pero para que verdaderamente sepamos y entendamos qué es lo que nos gusta hacer, dónde está nuestra pasión, qué es lo que realmente nos interesa, hay que ahondar mucho más en ese interés que me genera cualquier cosa a primera vista. Entonces, una de las recomendaciones que da la autora es que deberíamos tener varios intereses al tiempo. Esto es bien importante también. Uno a veces cree que
porque a uno le interesan los negocios, pues entonces uno solo se debería dedicar a los negocios. Pero una persona realmente puede tener distintos intereses y solo en una fase de pronto más avanzada de la vida es donde uno realmente empieza a entender qué es lo que me toca la fibra, qué es lo que realmente me apasiona, qué es lo que realmente me gusta. Pero es difícil encontrar esa pasión sin explorar varias pasiones y varios intereses a la vez. Yo creo que es importante ir explorando, ok, me gustó el deporte, voy a profundizar y voy a hacer doble clic ahí, pero también me gusta la lectura, pero es que también me gusta hacer negocios, pero también me gusta, en fin. Yo creo que todos podemos tener distintos intereses en la vida. Ahora, la pasión, dice Angela Duckworth, la pasión tiene mucho de descubrimiento al principio. Hay que tener mente abierta para tratar de encontrar nuestra pasión, pero seguido de mucho desarrollo, es decir, de mucha acción. No necesariamente porque tenemos pasión por algo, quiere decir que realmente ahí es donde queramos dedicar nuestra vida. Tenemos que ahondar ahí, tenemos que tomar mucha acción y tenemos que desarrollar esa pasión. Y eso se combina también, dice la autora, con toda una vida de profundización. Entonces, una vez yo encuentro, y les pongo mi caso puntual. Yo por allá, yo creo que siempre tuve un interés por la educación, siempre soñé con ser profesor en algún momento de mi vida, pero pues nunca había sido profesor, nunca he dado clases en una universidad y nunca había tenido la oportunidad de compartir algo de conocimiento de cualquier tema. Pero siempre desde el colegio a mí me ha encantado la academia, me gusta mucho ese ambiente académico y siempre soñé toda mi vida con ser profesor. Pero nunca había explorado esa pasión. Y solo fue hasta que llegó la pandemia, cuando tuve un poco más de tiempo y empecé a tener más espacio de reflexión, donde profundicé y ahondé, hice doble clic en esa pasión de la educación. Y fíjense que esa es gran parte de la génesis de mis propias finanzas. Qué paradoja, pero hoy en día pues tengo el gran privilegio de, a través de las redes sociales, de la tecnología y de todas las aplicaciones y comodidades que hoy nos entrega el mundo, poderle llegar, por ejemplo, con un club de lectura a más de 300, 400, 500 personas al mismo tiempo. Y esa es una pasión que me tocó ir descubriendo de a poquitos, ahondando de a poquitos, profundizando de a pocos, haciendo un club de lectura, después el segundo, después el tercero. Y para los que no sabían, es el libro número 124 del club de lectura. Es decir, hemos leído 124 libros en este club de lectura. Suena... parece increíble, pero pues el tiempo pasa muy rápido y ya llegamos a esa meta, ya llegamos a esa cifra, no a esa meta, a esa cifra, perdón. Ya hemos leído 124 libros y hemos compartido esa información con nuestros seguidores, nuestros estudiantes, ahora con nuestros miembros de Financieramente, que tienen la oportunidad no solo de acceder a estos clubes de lectura, sino a las notas que yo voy tomando de los libros. Estas notas que yo tomo y como yo les he contado muchas veces, yo rayo absolutamente todos mis libros. Todos mis libros ustedes pueden ver que están rayados, los subrayo, tomo notas, esas notas las paso en limpio y estas notas del club de lectura son las que comparto con los miembros de nuestra membresía Financieramente. Entonces fíjense que esa pasión por la educación, aquí les estoy dando mi caso puntual, pues porque obviamente es el que conozco. Esa pasión la fui desarrollando con el tiempo, no es como que cae del cielo, sino que se va desarrollando, se va profundizando y yo creo que es una pasión con la que me iré hasta el último día de mi vida. O sea, yo creo que descubrí en la educación, pues eso que me toca la fibra, que me gusta hacer, que siento que el tiempo pasa mucho más rápido cuando estoy en esto
y definitivamente es algo que me llena mucho y yo los invito a que si tienen una pasión, si tienen un interés, ni siquiera todavía una pasión, si tienen un interés por algo, que empiecen a descubrir un poco más, que le hagan doble clic a ese interés. Si tienen un interés por la cocina, si tienen un interés por las matemáticas, si tienen un interés por el desarrollo personal, si tienen un interés por el ejercicio, por la actividad física, si tienen un interés por la programación, por lo que sea, que le hagan doble clic a ese interés, traten de desarrollar ese interés y de profundizar, porque ahí pueden encontrar no solo una pasión que los va a llenar mucho, sino, ¿por qué no?, una segunda, una tercera, una quinta fuente de ingresos, o por qué no, en su principal fuente de ingresos. Eso creo que es algo muy importante. Entonces, primer componente del grit, el interés. ¿Listo? Segundo componente. Vámonos al segundo componente. El segundo componente se llama práctica. Practice. ¿Qué es la práctica? Pues la práctica es precisamente tomar acción sobre nuestros intereses. Ahora, ustedes no han pensado muchas veces que hay gente que trabaja mucho, se esfuerza mucho, pero como que no logra los resultados que quiere. Incluso no les ha pasado a ustedes, a mí me pasa todo el tiempo. A veces me esfuerzo, trabajo, estudio, practico, pero no logro los resultados que quiero. Y una de las respuestas que nos da, o tal vez la respuesta que nos da la autora a este problema de la falta de consecución de resultados es que estamos practicando mal. Y eso me llamó mucho la atención porque dije, ¿a qué se refiere Angela Duckworth con la mala práctica? Y lo primero que ella dice o habla de un concepto que se llama la práctica deliberada. Esto es bien importante. No es practicar por practicar, no es hacer por hacer, no es gastar horas y horas y horas y horas esperando resultados distintos. No, es practicar deliberadamente. ¿Y a qué se refiere la autora con la práctica deliberada? La práctica deliberada también tiene 4 componentes, para que tomen nota. El primer componente es tener un objetivo claramente definido, antes incluso de empezar a practicar. Cuando estamos practicando cualquier deporte, a veces vamos, nadamos o corremos y a veces nos preguntamos por qué no mejoramos nuestro tiempo, por qué no mejoramos nuestra condición física, por qué cada vez estoy más cansado si todos los días estoy haciendo más deporte. Es porque no tenemos un objetivo claramente definido. Y el objetivo a veces tiene que ser muy específico para que realmente funcione. El objetivo no puede ser solamente quiero salir a correr todos los días. Pues porque uno puede salir, correr 10 metros y devolverse a la casa. Cumplí mi objetivo. No. Puede ser un objetivo de quiero correr mi primera media maratón en 3 meses en menos de 2 horas, por decir cualquier cosa, ¿no? Ese puede ser un objetivo concreto, puntual, que te obliga a ordenar la práctica de acuerdo a ese objetivo. No es lo mismo decir voy a salir a correr a decir voy a correr media maratón en 3 meses en menos de 2 horas. Eso de entrada ya me pone un foco, como decía Tony Robbins, donde va el foco va la energía, y si canalizamos toda nuestra energía a correr esa maratón en menos de 2 horas, empezamos a buscar las soluciones para que eso pase. Empezamos a buscar, ok, ¿quiénes son las personas que corren medias maratones en menos de 2 horas? ¿Qué hacen esas personas? ¿Cómo entrenan esas personas? ¿Cada cuánto entrenan? ¿De qué manera? ¿Cómo se alimentan? ¿Cuánto tiempo duermen? Empezamos a complementar un montón de cosas si tenemos claro cuál es el objetivo que queremos lograr. Ese es el primer componente de la práctica deliberada. El segundo componente de la práctica deliberada es tener total concentración y esfuerzo. Concentración, algo que nos hace falta sobre todo en estos tiempos. Somos muy desconcentrados. No sé si les pasa, pero cuando estamos trabajando,
tenemos al mismo tiempo el mail abierto, WhatsApp web abierto, el celular a la mano, nos llega un mensaje, revisamos el mensaje, seguimos trabajando, nos llega un correo, revisamos el correo, después volvemos al trabajo. Somos muy dispersos, mentalmente somos muy desconcentrados. Nos dice la autora de este libro que cuando estemos practicando, lo más importante es tener foco, concentración y mucho esfuerzo en la práctica. Eso es practicar de forma deliberada. Es no solo tener el objetivo, sino tener total concentración, o por lo menos esforzarnos para que tengamos más concentración. Hay gente que, o nos pasa mucho, que a veces, incluso en el gimnasio, estamos en el gimnasio, pero estamos oyendo música y ni siquiera nos concentramos bien en el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, claro, podemos ir al gimnasio todos los días, pero como no estamos concentrados en la tarea, pues los resultados no se ven tan tangibles. No se ven tan tangibles. Tercer componente de la práctica deliberada es la retroalimentación inmediata. ¿A qué se refiere Angela Duckworth con la retroalimentación inmediata? Primero, es literalmente cuando tenemos un objetivo claro, empezamos a practicar con total concentración y empezamos a recibir feedback, a recibir retroalimentación. ¿Cómo nos está yendo? Empezamos a recolectar data. Les doy otro ejemplo. La práctica del sueño. Una de las razones por las que yo compré este anillo, que mi mamá siempre se me burla y me dice que es un anillo espantoso, pero una de las razones por las cuales tengo este anillo es porque me mide la data del sueño. Me mide distintas variables cuando yo duermo. Me mide la cantidad de sueño profundo, la cantidad de REM sleep, la cantidad de horas que duermo, me mide cómo están los latidos de mi corazón cuando duermo, en fin, me mide una cantidad de data. Y eso es a lo que Angela Duckworth se refiere con retroalimentación, o sea, de alguna u otra manera tenemos que saber cómo nos está yendo, saber si lo que estamos haciendo está teniendo resultados, porque si no tenemos ese feedback y esa retroalimentación inmediata, difícilmente vamos a poder cambiar las estrategias. Si a mí este anillo me empieza a decir todas las noches que estoy durmiendo 5 horas, que me despierto a mitad de la noche, que cuando como tarde duermo poco, que cuando me tomo un par de vinos el sueño se me afecta, pues rápidamente yo voy a poder tomar acción, rápidamente yo voy a poder cambiar las estrategias. Fíjense que no necesariamente es cambiar los objetivos. No necesariamente, el objetivo puede estar muy claro, dormir bien, dormir mínimo 7 horas al día, mínimo, ese es mi objetivo. Mínimo tengo que dormir 7 horas porque yo me he dado cuenta que cuando duermo menos de 7 horas no funciono igual. Ese soy yo, así es mi cuerpo, esa es mi naturaleza y mi biología. Si yo duermo menos de 7 horas no funciono igual, entonces mi objetivo es dormir mínimo 7 horas y que esas 7 horas ojalá 2 sean de sueño profundo y 2 sean de sueño REM, que es el sueño se llama el Rapid Eye Movement. En fin, ese es mi objetivo, pero si yo empiezo a tener retroalimentación inmediata, rápidamente voy a poder cambiar mis estrategias. Entonces es muy importante. Ese componente número 3, la retroalimentación inmediata, es clave para la práctica deliberada. Y finalmente, la 4 es la repetición con reflexión y refinamiento. Importantísimo. No es repetir y repetir y repetir y repetir, sino es repetir reflexionando sobre lo que hacemos y refinando las estrategias. Y tiene mucho que ver con el punto número 3. Si yo recibo feedback y repito lo mismo y no cambio los hábitos, pues ahí sí, como decía Albert Einstein, esa es la definición de locura. Esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Yo no puedo esperar dormir 7 horas al día, acostándome tarde, tomando vino por la noche, comiendo a las 9 de la noche y no sé, yendo al gimnasio por la noche. Simplemente no va a pasar, mi cuerpo no funciona así. Entonces, si yo repito y repito y repito lo mismo
esperando resultados distintos, estoy loco, según Albert Einstein, y yo estoy 100% de acuerdo con esa definición. Entonces de acuerdo a esa retroalimentación, es reflexionar, refinar y seguir repitiendo con base en esa retroalimentación. Y la práctica deliberada la tenemos que volver un hábito si realmente queremos esperar resultados distintos. No es practicar por practicar, y por eso nos pasa que a veces trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, pero no estamos consiguiendo los resultados que realmente queremos. Y eso se da porque estamos practicando por practicar y no estamos practicando deliberadamente. ¿Listo? Bueno, vámonos al tercer componente del grit. Recuerden que estamos hablando de los 4 componentes del grit. Ya hablamos del interés, ya hablamos de la práctica deliberada. Ahora vamos al tercer componente del grit. El tercer componente del grit se llama propósito. Propósito. Esto es bien importante. ¿Qué es el propósito? Y aquí es donde viene un componente clave del propósito, y es: el propósito es la intención. Esta definición de propósito me encanta. La intención de contribuir al bienestar y el mejoramiento de los demás. Repito, el propósito es la intención de contribuir al bienestar y el mejoramiento de los demás. Importantísimo. Ahora, la forma de empezar más común a encontrar este propósito es con un interés personal. A veces las cosas que hacemos no las hacemos por mejorar la vida de nadie, las hacemos por mejorar nuestra vida. Y esa es la forma de empezar casi siempre de todo el mundo. No sé por qué salió esa pólvora de la nada, pero bueno, me desconcentré un poquito, no sé si la vieron. Repito, retomo. La forma de empezar más común es empezar por algo, por un interés personal, ¿no? Por un interés personal. Después de encontrar un interés personal, empezamos a incluir la disciplina y la práctica deliberada, ¿no? Empezamos a practicar deliberadamente para convertirnos en maestros en algo, para convertirnos en el mejor cocinero, el mejor golfista, la mejor empresaria, la mejor public speaker de la historia, en fin, lo que sea nuestro interés. Pero pensamos es en nosotros, todavía no en los demás. Y finalmente llega un momento donde empezamos a integrar ese trabajo personal a un propósito más elevado, a un propósito por encima de nosotros mismos. Y la idea del propósito se basa en la idea de que lo que hacemos importa incluso por encima de nuestro bienestar personal. Eso es muy importante. Ese concepto del propósito de la autora es clave, y es entender que lo que vamos haciendo y lo que vamos construyendo tiene una importancia por encima de nosotros mismos. Y todo ser humano, sin excepción, y esto está muy estudiado por la psicología, todo ser humano tiene el deseo de conectar con las otras personas. O sea, eso por naturaleza humana es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos. Conectar con los demás, sentirnos parte de algo, parte de una comunidad. Y por eso tenemos la comunidad de mis propias finanzas. Por eso existen las religiones, por eso existen las tribus, por eso existen, no sé, los hinchas de Santa Fe, los hinchas de Millonarios. Por eso existen los que hacen CrossFit, los que patinan, los que salen a jugar pádel, en fin. Por eso existen las tribus, las comunidades, por esa necesidad intrínseca del ser humano de conectar con personas similares a uno. Ahora, la forma de encontrar ese propósito también es deliberada. El propósito no llega por añadidura, no llega del cielo, no llega en una meditación, no es que recemos para ver si Diosito, por favor, envíame el propósito que todavía no lo he encontrado. No, tenemos que activamente buscar ese propósito. Por ejemplo,
Algo muy importante, esto me encantó, la forma como ves y afrontas tu trabajo. La forma como ves tu trabajo es mucho más importante incluso que el título que le pones a tu trabajo, que el título de coordinador, de gerente, de vicepresidente, de CEO. Es la forma como ves tu trabajo. Entonces uno tiene distintas maneras de ver el trabajo. Yo puedo ver el trabajo como la forma de ganarme la vida, como una necesidad. Yo veo el trabajo como algo necesario para ganar dinero, para poder pagar las cuentas, para poder pagar la comida, pagar el arriendo, pagar los servicios, pagar la educación de mis hijos, como una necesidad. Esa es una forma de ver el trabajo. Yo puedo ver el trabajo como un trampolín también en mi carrera profesional, como estoy aquí de paso, porque lo que quiero realmente es lograr X, Y, Z, ¿no? O sea, trabajo acá porque realmente lo que quiero lograr es que me acepten en una maestría en el futuro. Entonces veo mi trabajo como un paso, como un trampolín a lograr algo más importante en la vida. O finalmente hay unas personas, unas pocas desafortunadamente, que ven el trabajo como una de las cosas más importantes en la vida, porque ese trabajo genera mucho impacto no solo en la vida personal, sino en la vida de muchísimas personas. Hay gente que ve el trabajo como la forma más importante de impactar al mundo. Entonces, esa es la gente que encuentra propósito en su trabajo. Y el propósito, como les digo, no llega del cielo. El propósito lo tenemos que buscar activamente. Como les digo yo, no, como nos dice la autora, Angela Duckworth. El propósito activamente hay que salir a buscarlo. Hay que trabajar duro por encontrar el propósito. Hay que jugar un rol activo en la búsqueda del propósito. Ahora, ¿a qué se refiere la autora con activamente tratar de buscar el propósito? Pues bien, empezarnos a hacer preguntas importantes. Por ejemplo, ¿por qué haces lo que haces en la vida? ¿Por qué haces el trabajo que haces, por ejemplo? ¿Cómo el trabajo que haces ayuda a las demás personas? ¿De qué manera? ¿Cómo tu trabajo o cómo tu propósito se relaciona con tus valores más íntimos? ¿Cuáles son tus valores más íntimos? El valor de la responsabilidad, de la disciplina, de la honra, de la honestidad, de la comunidad, de la amistad, del amor. Es decir, ¿cuáles son tus valores más íntimos? Y cómo esos valores se relacionan con tu trabajo. Pregúntate, por ejemplo, cómo el trabajo que haces hoy ayuda a contribuir positivamente en la sociedad. Esa es una pregunta clave, esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo lo que hacemos hoy en día ayuda a que esta sociedad sea mejor? Eso es parte de encontrar el propósito en el trabajo. Y si después de hacernos todas estas preguntas, pues pueden pasar dos cosas. O realmente sentimos que es que nuestro trabajo, lo que hacemos, no contribuye en nada positivo a la sociedad. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones importantes, porque eso es una vida pues muy triste, muy sola, muy miserable al final, lo que nos dice la autora. O también puede pasar que encontremos en nuestro trabajo la manera de contribuirle al mundo. Y por contribuirle al mundo no quiere decir pues que tengamos que ser Elon Musk, o tengamos que ser presidentes, o tengamos que ser CEOs. Hay muchas maneras de contribuirle al mundo. Y el mundo, como lo hemos dicho acá en Mis Propias Finanzas 100,000 veces, el mundo está lleno de problemas y lo único que uno necesita es enamorarse de un problema que a uno realmente le toque la fibra y le mueva la fibra. En nuestro caso, nuestro equipo se desvive todo el día por la falta de educación financiera en el planeta. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Por eso trabajamos todos los días, por eso hacemos los productos que hacemos, por eso sacamos el contenido que sacamos, por eso montamos los descargables que montamos, por eso tenemos los cursos que tenemos, porque queremos y estamos convencidos que la educación financiera tiene la capacidad de transformar la vida de una persona, de una familia. Pero así como hay falta de educación financiera, hay millones de problemas en el mundo. Hay maltrato infantil, hay desigualdad de género, hay calentamiento global,
hay polución, hay guerra, hay desigualdad, hay hambre, hay obesidad, hay muchos problemas en el planeta. Y lo que tenemos que hacer es, algún problema nos tiene que tocar la fibra, nos tiene que doler. Si a mí me duele la obesidad en el mundo, hombre, ¿qué puedo hacer para tratar de ayudar a la gente a combatir ese problema? No necesariamente tengo que ser médico profesional, puedo ser lo que sea, entrenador, puedo a través de la comida, a través de los hábitos, a través del desarrollo personal, ayudar a que muchas personas salgan de ese problema de la obesidad. Estoy dando cualquier ejemplo, solo para decirles que es muy importante cuando tratamos o nos preguntamos cómo hacer para encontrar el propósito, realmente es preguntarnos y preguntarnos por qué y por qué y por qué y por qué, por qué hago lo que hago, qué impacto puede generar esto, cuál es el problema que me duele, cómo quiero tener yo un impacto en la sociedad, y eso al final empezamos activamente a encontrar lo que realmente nos gusta hacer, ¿no? Y hay muchos estudios que demuestran, y esto está en el libro, muchos estudios que demuestran que aquellos líderes, atletas o personas que están logrando cosas increíbles en la vida, que tienen intereses personales por un lado, porque obviamente un atleta pues tiene su ego y quiere ganar las medallas y quiere ganar las copas, pero además, si ese atleta le mezcla el componente social, el componente de comunidad, el componente de impacto, a esas personas les va mucho mejor en el largo plazo. Entonces está demostrado que si no solo corres maratones o juegas tenis o haces lo que haces para alimentar tu ego y alimentar tu alma, sino que además lo que quieres hacer es generar un impacto muy grande en la vida de los demás, ahí es donde realmente encuentran las personas ese motor, ese propósito para seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? Porque claro, el alimento del ego es muy importante, no lo desconoce la autora, es clave, pero puede ser pasajero. Puede llegar un momento que genere que la persona se queme, que la persona no encuentre ese propósito en su vida, cuando lo único que necesita es que le estén diciendo: ay, tú eres demasiado bueno, tú eres demasiado especial, tú eres demasiado talentoso. No, llega un momento donde a eso hay que añadirle el componente de comunidad y el componente social. ¿Listo? Entonces, eso por el lado del propósito. Y finalmente, el último componente del grit, que es de lo que estamos hablando hoy, se llama esperanza. Y la esperanza me encantó que sea el último componente, porque además es el componente tal vez más importante. La esperanza de creer que algo más grande va a pasar, que hay algo más grande y más importante que nos está esperando allá afuera. Es creer que mañana será mejor que ayer. Ahora, aquí hay una diferencia clave que hace la autora, y es que el grit, o más bien el componente de esperanza en el grit, incluye nuevamente una participación activa en el tema de esperanza. ¿Y a qué se refiere la autora con esto? Es que no solamente es esperar que mañana será mejor que ayer, no es esperar, sino es: yo resuelvo que mañana va a ser mejor que ayer. Es resolver que mañana va a ser mejor que ayer. Ahí hay una enorme diferencia. Hay gente que tiene esperanza, pero que simplemente se sienta a esperar. Hay gente que es optimista, que es positiva, que cree que el mañana va a ser mejor que el ayer, pero no hacen nada para que eso pase. Simplemente creen que eso les va a caer del cielo. No, la gente que tiene grit, las personas con grit, no solo esperan a que mañana será mejor que ayer, resuelven que mañana va a ser mejor que ayer, actúan para que mañana sea mejor que ayer. Y
mucho de la esperanza tiene que ver con, como dicen los japoneses, caerse 7 veces y levantarse 8. Caerse 7 veces y levantarse 8. Todo tiene que ver con levantarse de nuevo, volverse a parar. La vida nos da golpes y la gente con grit nunca se queda ahí en el piso, siempre se levanta. La gente con grit también aprende a explicar los contratiempos, los fracasos de la vida de forma optimista. Esto es bien importante, esto me llegó mucho, porque yo a veces tiendo a ser bastante pesimista. Curiosamente, aparte de leer mucho de este tema, a pesar, perdón, de leer mucho de este tema, tiendo a ser pesimista. Y poco a poco he venido entendiendo que eso está estudiado, a la gente optimista le va mejor, punto. A la gente optimista le va mejor. Y todo lo que pasa, los optimistas, todo lo que les pasa, creen que es porque tienen que aprender algo. O sea, le dan un significado optimista a los sucesos de la vida, a las ocurrencias de la vida. O como decía Henry Ford, si crees que puedes o si crees que no puedes, siempre tendrás la razón, siempre estás en lo correcto. Qué frase más sabia. Si crees que puedes, tienes la razón. Pero si crees que no puedes, también tienes razón, siempre estás en lo correcto. Entonces uno escoge si creer que se puede o creer que simplemente no se puede. De las dos maneras, diría Henry Ford, tendríamos la razón. Ahora, otro autor muy famoso, el filósofo Federico Nietzsche, decía: lo que no me mata me hace más fuerte. Es un poco de lo mismo, ¿no? Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Es un poco de lo mismo la frase japonesa: me caigo 7 veces, me paro 8 veces. Le doy un significado optimista a las cosas que me suceden en la vida, a las cosas externas que no podemos controlar. ¿Qué no podemos controlar? El clima, la economía, las tasas de interés, el gobierno de turno. Muchas cosas que no podemos controlar. Pero hay muchas cosas que sí podemos controlar. Y es parte de la esperanza activa. Es parte de decretar de que mañana será mejor que ayer. ¿Qué sí podemos controlar? Pues un mundo de cosas. ¿A qué horas nos levantamos? Eso lo podemos controlar. ¿Qué comemos? ¿Qué nos metemos a la boca? Eso lo podemos controlar. ¿Con quién trabajamos? A veces podemos controlar, o más bien, ¿a quién seguimos? Eso sí lo podemos controlar. ¿A quién seguimos en nuestras redes sociales? Tenemos total libre albedrío de controlar a quién seguimos, qué libros leemos, qué podcasts escuchamos todas las mañanas, de quién nos rodeamos, quiénes son a quienes escogemos como nuestros amigos. Uno no escoge a los papás, o bueno, dicen los espirituales que uno sí escoge a sus papás, como que yo escogí a mis papás y mis hijos me escogieron a mí. Eso es algo bien sublime, bien bonito si se quiere. Pero bueno, digamos que uno no escoge a los papás que le tocaron, es como frase muy trillada, pero uno sí escoge a los amigos, uno sí escoge las personas con las que se quiere desarrollar, uno sí escoge los libros que lee, uno sí escoge si ve noticias o si no ve noticias, si ve televisión o no ve televisión, si hace deporte o no hace deporte. O sea, hay muchas cosas que uno sí puede controlar. Y dice también Angela Duckworth que gran parte de cultivar esa esperanza es la forma como nos hablamos. La forma como nos hablamos es importantísima. Curiosamente, a veces nos hablamos de una forma en la que jamás en la vida le hablaríamos a otra persona. Jamás. Es increíble eso, ¿no? Uno a veces se dice cosas horribles, como soy un bruto, no puedo, eres un incompetente, Juan Pablo, ¿cómo se te ocurre hacer eso?
Imagínense ustedes decirle a un amigo, a una amiga, a su pareja, a su novio, a su novia, a su esposa: eres una bruta, una incompetente, no sirves para nada. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Pero curiosamente sí cabe decirnos esas palabras a nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma como nos hablamos, porque si queremos desarrollar esa mentalidad de crecimiento, tenemos que empezar a desarrollar ese self-talk positivo, o sea, esa forma de hablarnos de manera positiva. Porque ese self-talk positivo también alimenta mucho la perseverancia en el tiempo, la perseverancia sobre la adversidad. Y hay que practicar mucho, dice la autora de este libro, la forma como nos estamos hablando a nosotros. Es bien importante practicar la forma como nos estamos hablando. Y finalmente, algo también muy importante para desarrollar también esa esperanza, que fue algo que me llamó mucho la atención: no le tenemos que tener miedo a pedir ayuda, a levantar la mano. Hay que pedir ayuda. Hay gente que ya recorrió el camino. Hay gente que es mucho más inteligente, mucho más capaz, mucho más sabia que nosotros. Y no le tenemos que tener miedo a levantar la mano, pedir ayuda, sentirnos que realmente necesitamos esa mano amiga de alguien que ya haya conseguido los resultados que nosotros queremos conseguir. Eso ayuda a aumentar la esperanza, ayuda a construir esa resiliencia, ese grit. Porque cuando tenemos una persona al lado que nos está diciendo no solo tú puedes, tú eres capaz, vamos para adelante, sino que además te está dando las herramientas para que realmente logres las cosas que quieres conseguir, es mucho más fácil tener esperanza. Es mucho más difícil tener ese hope, esa esperanza, cuando no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Cuando queremos ser emprendedores, pero ni siquiera sabemos cómo empezar un negocio, cómo crear buenos equipos, cómo generar ideas y modelos de negocio, cómo levantar capital. Cuando estamos perdidos en ese sentido, pues es difícil tener y sentir esa esperanza de que las cosas van a estar mejor mañana y que nuestros emprendimientos van a salir adelante. Pero por otro lado, si tenemos a esa persona que nos da esa mano amiga, nos muestra el camino, nos da ese paso a paso, es más fácil pensar que el futuro va a ser mejor. Entonces, siempre, y de esto también hemos hablado mucho en Club de Lectura, en mis propias finanzas, siempre se necesita tener un mentor, siempre necesitamos a alguien en la vida que nos impulse a seguir intentando, que nos impulse a seguir trabajando y que nos motive, pero no solo que nos motive, sino que nos dé las estrategias para conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, en conclusión, ya para cerrar, cualquiera de nosotros puede construir ese grit. Cualquiera. Esto no es ingeniería de cohete, esto es simplemente tener la formulita, y se las acabo de dar, o más bien, la autora nos acaba de dar esa formulita. La formulita tiene 4 componentes: interés, práctica, propósito y esperanza. Interés, práctica, propósito y esperanza. Y cuando uno profundiza, cuando uno ahonda en esos 4 componentes, empezamos a desarrollar ese grit que, como les decía al principio, es una combinación de varias cosas, pero es la combinación de talento, pasión, perseverancia, esfuerzo, disciplina, es la combinación de muchas cosas, pero esa combinación tiene una formulita que tiene 4 componentes importantes de los que hablamos hoy. Y como les digo, nosotros todas las semanas rayamos los libros, tomamos notas, transcribimos las notas. A los miembros de Financieramente les entregamos las notas para que puedan leerlas, releerlas, aplicarlas a su vida, poner en práctica lo que hablamos en este club de lectura, porque estamos convencidos que los libros tienen el potencial de cambiar la vida de las personas, y por eso promovemos tanto la lectura en mis propias finanzas.
Y para aquellas personas que de pronto quieran conocer más sobre nuestra membresía, sobre Financieramente, pues muy bienvenidos a preguntarnos de qué se trata. Incluso, no sé si tengamos activado, pero si ponen aquí la palabra yo en los comentarios, les mandamos toda la información de la membresía, en qué consiste. Es al final un producto, es el último producto que sacamos de Mis Propias Finanzas, donde les damos información curada de qué está pasando en los mercados, qué está pasando en la economía. Traemos expertos, hablamos muchísimo de esto, de qué pasa en la economía, qué pasa en los mercados para tomar mejores decisiones, ahorrarle tiempo a la gente, ahorrarle esfuerzo, nosotros comernos el ladrillo, leer el libro de las 200, 300, 400 páginas para que ustedes lean las notas y las apliquen en su vida. Entonces, pues nada, muchas gracias. Quería compartirles hoy estos aprendizajes del club de lectura de hoy, del libro de hoy de Grit. Espero les haya gustado, espero apliquen, así sea una cosita de lo que vimos hoy, y estoy convencido que su vida va a ser mucho mejor. Les mando un fuerte abrazo, como decimos acá siempre en Mis Propias Finanzas, a seguir aprendiendo. Chao, chao, muchas gracias, que descansen.